Bueno, en el contexto de tantos años, ¿no? 50 años de la partida de Miguel, moderar este conversatorio sobre la entrevista de Regine a Miguel Enríquez durante el gobierno del compañero Salvador Allende. En una entrevista que no muchos han podido ver, pero que ahí está a disposición, ¿verdad? Es una entrevista en la cual Miguel, más allá de lo que sabemos públicamente de Miguel, de lo que sabemos de sus discursos, de algunos de sus trabajos escritos, grandes, largos, extensos, profundos análisis de sus debates, los paneles en los que participó, esa capacidad para polemizar con las ideas que estaban en juego, quedan refrendadas en esta entrevista de una manera, yo diría, mucho más precisas, mucho más claras, definiendo algunos aspectos relacionados con la lucha armada, con las relaciones con la izquierda, el contexto que se vivía durante la Unidad Popular. Me da la impresión que en los trabajos que se han hecho no se había logrado llegar a esos aspectos tan nodales en donde se realmente expresaba la capacidad más integral, las capacidades más integrales del compañero Miguel Enríquez. No es casualidad que a 50 años, ya sea por la orfandad en que nos encontramos o porque realmente Miguel jugó un rol que ha logrado trascender al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ha cruzado diferentes fronteras políticas e ideológicas incluso. Así lo vimos en las actividades recientes del Archivo Nacional, en el Museo de la Memoria, en Villa Grimaldi, y en las actividades que se desarrollaron en los barrios populares durante todo el fin de semana, en los murales, en las canciones, en las poesías. Nos encontramos con un Miguel que en algunos aspectos para muchos de nosotros desconocido, y el impacto que él tuvo sobre las generaciones de esa época y las nuevas generaciones. Era nada más que para introducir el tema. Entonces ahora vamos a contar con, empezando por la derecha, perdón, Manuel. Manuel, ustedes saben, nacido en Perú, avecindado en Chile desde el principio de los años 70. Tuve la suerte de conocerlo cuando él era estudiante universitario y yo era estudiante secundario, por ahí por el 71, en el barrio de Avenida España. Imagínense, hace tiempo, hace no poco tiempo. Nos acompaña, por supuesto, Carmen Castillo Echeverría, que todos conocemos, pero que nunca terminamos de conocerla. Nunca terminamos de conocerla porque en esta conmemoración de homenaje a Miguel aparecieron todas las vetas y las capacidades que tiene Carmen como militante del MIR, la compañera de Miguel, cineasta, escritora, organizadora, medio complicada a veces, pero empujando un carro que era necesario empujar. Y la evaluación final, yo creo que el saldo es muy, muy positivo. Y nuestra querida compañera Lucía Sepúlveda Ruiz, también militante de muchos años en el MIR. Cuando digo de muchos años no me quiero referir a la cantidad de años que hay alrededor de esta mesa. No es eso, es la experiencia que ha existido. Estamos hablando acá esencialmente de compañeras y compañeros que lucharon contra la dictadura, que resistieron el golpe de Estado y que han sobrevivido ahí. Entonces son vidas que tenemos que reconocer, porque además, después de esa gran derrota, no estamos vencidos. Todas, ambas compañeras y Manuel han seguido siendo parte de las luchas del movimiento popular en distintas dimensiones, tanto en Chile como en el exterior. Han continuado desarrollando creatividad, reinventándose, optando por espacios de lucha social
alternativa, ambiental, los inmigrantes, el cine y la creación de parte de Carmen. Así es que vamos a presentarlos brevemente, a presentarlas, y después empezaremos con Carmen, quien... No, comienza Manuel. Bueno, yo les dije que había complicaciones. Habíamos establecido un acuerdo, pero los acuerdos son para respetarlo y a veces cambiarlo, ¿verdad, Carmen? Como tú desees, querida. Sí, Omar no es solamente como lo presentó. No lo he presentado todavía. Ah, pero te has demorado mucho. Ya no peleen, por favor, no peleen. Entonces, Manuel, vamos a empezar con Manuel, pero vamos a presentar los detalles, algunos detalles muy significativos por lo demás de los tres. Manuel estudió en la Universidad de Chile, es economista, ex militante del MIR y de su dirección durante la clandestinidad. Trabaja en la Alianza Internacional de Migrantes, es asesor sindical, es padre y abuelo. Lo dije porque toda la otra está también. Entonces, para que vean que tienen familia, no como siempre nos acusaban. Y está avecindado acá, como les decía, desde el inicio de los años 70, cuando vino a conocer el proceso de la Unidad Popular, y él dijo: me enamoré de la clase trabajadora de Chile y por eso me quedé. Imagínense. Él es Manuel Hidalgo. Lucía, periodista, editora de la publicación que se va a comentar ahora, trabajó durante muchos años en la revista Punto Final, durante la Unidad Popular y después también. Y ahora está en la Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio y el movimiento, es autora y editora de libros varios, ambientales sobre todo. Así es que podríamos hablar largo de ello, pero nos vamos a quedar hasta por ahí, porque si no, Carmen se va a enojar. Y el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, si no, Carmen se va a enojar. Después tenemos a la querida Carmen, historiadora de formación. Ella ha escrito, ha filmado, ha hecho trabajos diversos, muy significativos, sobre lo ocurrido en la calle Santa Fe, sobre la Flaca Alejandra, el país de mi padre. Ustedes saben los sucesos del 5 de octubre del 74, refugiada política en Francia, y vive entre Santiago y París, entre Chile y Francia, normalmente. Así es que sin más, 15 minutos, compañero Hidalgo. Aquí tiene el micrófono. Agradezco la confianza de mi querida compañera Lucía Sepúlveda de concederme la palabra para comentar este libro que nos transcribe una conversación entrevista entre Regis Debray, el intelectual marxista francés, y Miguel Enríquez, a menos de 3 meses de asumido el gobierno por el presidente Salvador Allende. Su lectura nos permite acercarnos a una sintética evaluación del proceso vivido por la joven organización revolucionaria hasta ese momento, a su valoración de su inserción en los frentes de masas y de su trabajo conspirativo, de inteligencia y reclutamiento en las Fuerzas Armadas, y de cómo ello pesó e incidió en las relaciones que logró construir con el presidente Allende, con el Partido Comunista y con el resto de la izquierda en un muy breve lapso de tiempo. Y más allá de ello, el prestigio alcanzado como una fuerza política con estructura y pensamiento propio, que le permitió un acelerado crecimiento entre las masas con una capacidad demostrada de incidencia en la lucha de clases. En la entrevista, Miguel Enríquez se refiere también a las tomas de posición claves que habían marcado el derrotero de su organización hasta ese momento. Establece con claridad que, comillas, el MIR nace como un grupo en que lo central está en el trabajo de masas y después tiene su evolución, cierre comillas. Le aclara a Regis Debray que el MIR no nace como un aparato político-militar que actúa distanciado de las masas y de sus aspiraciones. Le cuenta que, comillas, es a partir de la frustración en los frentes de masas, cierre comillas, por un repertorio limitado a la agitación y a la gestión tradicional de lucha reivindicativa, que se produce una reflexión y una discusión que lleva, en mayo de 1969, a emitir un documento. Solo una revolución entre nosotros mismos podrá llevarnos a una verdadera revolución en Chile, que empieza a plantearse una línea de enfrentamiento del problema, de cómo introducir en la experiencia de las masas la conciencia y la preparación para el ejercicio de formas armadas de lucha. Y es a partir de entonces que comienzan a hacerse las
acciones directas, que van a abrir un camino de organización y de lucha protagónica de las masas tras objetivos que permitan resolver sus reivindicaciones y aspiraciones. Son las tomas de terreno, las corridas de cerco, los cortes de calles y caminos, entre otras, que introducen prácticas de información, planificación, operación en el terreno y desarrollo de capacidades de autodefensa para enfrentar directamente el ejercicio de un derecho negado o restringido por la ley. A través de estas acciones directas es que el pueblo seguirá aprendiendo que, comillas, la lucha da lo que la ley niega. El éxito de este camino entre los sectores populares en los que el MIR se implanta en esos años, campesinos, mapuches, pobladores, obreros de pequeñas industrias, estudiantes, es lo que está detrás de este acelerado crecimiento que se registra de mediados de 1969 y que no se detendría sino hasta el golpe militar. Un camino que permitió encauzar y orientar, por otra parte, una dinámica de cambio social que se había ido extendiendo en muy amplios sectores de masas, incluso a partir de las reformas del primer momento del gobierno de Eduardo Frei y su revolución en libertad. Existía entonces, comillas, una actitud de disponibilidad política para llevar a cabo cambios sociales más profundos en amplios sectores del mundo popular y de las capas medias, especialmente estudiantiles e intelectuales, cierre comillas, a decir del historiador Sergio Grés, y que se multiplicó después del triunfo de la Unidad Popular en 1970. Otra toma de posición decisiva en abril-mayo de 1970 fijó una postura frente a las elecciones presidenciales de septiembre, combinando una consecuencia de principios con criterios de realismo y flexibilidad, para no contraponer el voto popular por Allende con la actitud militante de quienes, estando clandestinos y abogando por una estrategia diferente, se abstendrían de votar. De por medio, había además un claro reconocimiento de Allende como representante de los trabajadores en el terreno electoral y de que su programa incluía, comillas, una cantidad de medidas fundamentales que golpean ciertos núcleos vitales del sistema, cierre comillas, que precipitarían una radicalización del proceso, por lo que más allá de otras consideraciones, el MIR optó por apoyar ese programa, lo que satisfizo a Allende candidato. A partir de la victoria electoral de Allende, el MIR entiende claramente que se abre una situación prerevolucionaria que conducirá indefectiblemente a un enfrentamiento, a un choque violento entre las clases dominantes y el campo popular. Hay una clara conciencia que el imperialismo y la burguesía no descansarán hasta desplazar al gobierno de Salvador Allende y que una contraofensiva reaccionaria está en curso, incluyendo preparativos de un golpe de Estado, y que frente a ello era imprescindible la unidad de la izquierda para hacerle frente y derrotarla. Esa apreciación y esa postura, para sorpresa del MIR, encuentra temprana, comillas, receptividad, cierre comillas, en Allende, incluso antes de las elecciones en pleno proceso electoral. Y de esa común apreciación nace un vínculo político, una relación privada, clandestina, que deriva originalmente de un trabajo puramente en el campo militar, entre comillas, en frase de Miguel. En el plano político, dice Miguel, hubo conversaciones con receptividad, pero que no van más allá de radicalizar posiciones. Luego del triunfo, la relación se va transformando en algo más estrecho y amistoso, con mucha franqueza y confianza, más allá del desacuerdo y distanciamiento que provocó la aceptación por parte del UP del Estatuto de Garantías Constitucionales que la ADC exigió para ratificar los resultados de la elección presidencial de septiembre, pero que quedó absolutamente revertido cuando, en vísperas del secuestro y asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, el MIR denunció públicamente la conspiración en curso y entregó luego los antecedentes sobre los culpables de ese crimen, lo que provocó una enorme simpatía de Allende y de las masas allendistas hacia el MIR. Como sabemos, en el curso de los hechos hasta el golpe militar, Allende sedimentaría una línea de enfrentamiento de la subversión patronal afincada en la defensa y el respeto irrestricto de la institucionalidad democrática, en la legitimidad de su gestión y en la movilización del apoyo popular dentro de los límites que el programa de gobierno permitía, que se iban ampliando al calor de la intensa lucha por su cumplimiento, en medio del asedio y la oposición de las clases dominantes. El MIR, convencido que esa orientación resultaba insuficiente e incapaz de contener la salida golpista tras la que se irían alineando el conjunto de las clases dominantes, sobre todo después de marzo de 1973, profundizaría su orientación y acción política de construcción de un protagonismo popular, de germes de un poder popular que a nivel de los territorios entraran en la disputa por la ampliación y ejercicio de sus derechos, del combate directo por el control de la producción social y la defensa del proceso contra el golpismo. Al tiempo que abordaría una agitación y construcción de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas hacia los oficiales, clases y soldados,
más allá de continuar el trabajo anticonspirativo dentro de la oficialidad. Una orientación y una experiencia que no alcanzó a madurar y a extenderse como para constituirse en una fuerza social con potencia insurreccional contra la que se hubiesen estrellado los afanes golpistas de las clases dominantes. Compartimos la opinión de quienes señalan que, entre comillas, nos faltó tiempo, a pesar del frenético a la par de la izquierda revolucionaria en esos 1000 días, para revertir la situación que se transformaba aceleradamente de crisis prerevolucionaria en contrarrevolución desembosada, como dice Sergio Gres. El golpe de Estado se precipitó en este sentido contra un movimiento popular que no logró recuperar la iniciativa luego del tanquetazo de junio de 1973 y que estaba dividido en cuanto a la línea a seguir para enfrentar la cada vez más profunda y compleja trama de los conspiradores, alentada y dirigida por el imperialismo y las clases patronales, y que mayoritariamente se supeditó a la orientación planteada por Salvador Allende, que cayó defendiendo consecuentemente sus convicciones de avanzar al socialismo en democracia y cumpliendo su compromiso de lealtad para con el pueblo. Miguel Enríquez haría lo propio. Su caída en desigual combate se precipitó hace 50 años atrás, cuando empezaba a orientar la construcción de la resistencia popular contra la dictadura, que habilitó el uso de todas las formas de lucha y en particular de la lucha armada. Otro aspecto a resaltar de esta entrevista es la aproximación que hace Miguel a la especificidad del desarrollo político de Chile y a cómo eso había sido tomado en cuenta y había sido relevante para posicionar a la izquierda revolucionaria. Sin abandonar en ningún momento su apreciación estratégica de que la revolución, la toma del poder y la construcción del socialismo pasarían necesariamente por una lucha política y armada, una lucha irregular y prolongada en sus palabras, Miguel hace en esta entrevista una apreciación del contexto y del proceso que había llegado al triunfo de Salvador Allende, que implica un reconocimiento de la asentada tradición electoral chilena entre los obreros y campesinos, así como de la continuidad de la democracia representativa en Chile, que ha permitido, comillas, la difusión de prensa de las ideas revolucionarias, del Che y de las experiencias guerrilleras en el continente, favoreciendo una izquierdización del pensamiento que es masiva, dice Miguel, y que ha otorgado una repercusión notable a las acciones y declaraciones del MIR, reconociendo que esto marcaba una especificidad del desarrollo político en Chile respecto de América Latina. Hoy, a más de 50 años de ese escenario, no solamente cabe repensar una estrategia que dé cuenta de los enormes cambios ocurridos en el sistema mundo capitalista, de los procesos de cambio de época, de la crisis civilizatoria, llamada por algunos como policrisis dada su multidimensionalidad, de la transición geopolítica a nivel mundial, del ajuste de los mecanismos de dominación del imperialismo estadounidense a nivel mundial y regional, sino también de la rebelión global de los pueblos, de las búsquedas de refundación y reformulación de la ética, de la política, de la economía, de la sociedad y de la cultura, y la disputa por el control de alternativas de uso de los nuevos recursos estratégicos y de una nueva revolución tecnológica que tiene la potencialidad de cambiar radicalmente las relaciones entre los seres humanos, los procesos cognitivos de comunicación como de producción y reproducción de la vida. En América Latina, desde inicios del siglo XXI, la resistencia y movilización de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales emergidos de los sectores más marginalizados del sistema, que podríamos llamar los pobres del campo y la ciudad de los tiempos actuales, pusieron en marcha la reconstitución de nuevos movimientos populares en muchos países y propusieron un cambio en el escenario político formal con la emergencia de actores y fuerzas políticas bolivarianas y nacional populares que llegaron a los gobiernos latinoamericanos a fines del siglo XX e inicios del año 2000. Se prefiguró entonces una transición histórica de la región en la que Chile no alcanzó a hacerse parte, pues la crisis de su sistema de dominación recién se insinuó y acentuó a partir de 2011. En los últimos 10 años, la contraofensiva del imperialismo estadounidense en América Latina ha logrado revertir parcialmente la transición histórica, aprovechando las fragilidades y vulnerabilidades de los movimientos populares, así como de las bases materiales de su crecimiento económico, dependiente de mercados gobernados por empresas transnacionales, en particular estadounidenses, y del capital financiero internacional. Los pueblos de América Latina y el Caribe han sufrido en los pasados 4 años feroces golpes en sus condiciones materiales de existencia y que han afectado su subjetividad, y se enfrentan en la actualidad a una sostenida y coordinada ofensiva de las clases dominantes encabezadas por el imperialismo estadounidense. Se registra a consecuencia de ello un debilitamiento de los movimientos sociales, un retroceso en los procesos de constitución de los movimientos populares y un acoso represivo y militar sobre las comunidades y pueblos que se mantienen en lucha. La generalidad de las llamadas fuerzas progresistas, entre comillas, que pudieron acceder al gobierno a inicios del milenio en América del Sur,
Lo hicieron gracias a una división temporal de las clases dominantes y a la inclusión en sus alianzas de gobierno de sectores de centroderecha y liberales que aceptaron discursivamente programas antineoliberales, entre comillas. Luego de 2021, las clases dominantes en prácticamente toda América Latina tienden a cerrar filas tras alternativas de populismo autoritario, que avanzan además apoyándose en el fracaso de las fuerzas progresistas, entre comillas, en gobiernos que no estando resueltos a cambios estructurales, en vano pretenden administrar la compleja y multidimensional crisis que enfrentan. En este panorama, la maduración política, la unidad y el protagonismo de los movimientos sociales y populares resulta determinante para hacer avanzar los procesos de cambio, derrotar la maniobra de las clases dominantes criollas y del imperialismo estadounidense y encarar reformas estructurales para hacer frente a la crisis, abriendo paso a otros esquemas de desarrollo en la perspectiva del buen vivir y de la integración latinoamericana y caribeña. En Chile, los últimos 15 años han estado marcados por la resistencia de las comunidades mapuche y la constitución de nuevos movimientos sociales, como el feminista y el de las comunidades en defensa de la madre tierra, que extienden una conciencia antipatriarcal y ecologista y de la necesidad de una nueva concepción del desarrollo, al tiempo que avanzan hacia una autonomía integral de sus territorios. La rebelión popular de octubre de 2019 y de los 6 meses que la continuaron dieron cuenta más ampliamente de la emergencia de una nueva generación de jóvenes que se sienten desafiados y capaces de promover la superación del neoliberalismo y de una extendida energía y voluntad de cambio en la mayoría de la sociedad que sin embargo no encontró hasta ahora cauces orgánicos, políticos y programáticos para convertir a esas masas en un movimiento popular capaz de ser un sujeto histórico, que esté a la altura de disputar la hegemonía política e ideológica de las clases dominantes y de retomarla de manera sostenible la iniciativa en todos los terrenos tras un nuevo destino para Chile. Múltiples son los desafíos que impone rescatar el legado histórico del movimiento popular chileno del siglo XX y de sus fuerzas y actores protagonistas en la esfera política, como fueron no solo Salvador Allende, sino que el MIR de Miguel Enríquez. Cabe a estas nuevas generaciones de luchadoras y luchadores dar respuesta al informe del PNUD para Chile 2024 que se pregunta ¿por qué nos cuesta cambiar? Con la audacia, el coraje, el empuje, la decisión, la inteligencia y el sacrificio de Miguel Enríquez y sus compañeros y compañeras, con el mismo entusiasmo y consecuencia, estamos ciertos que en las próximas décadas estas nuevas generaciones podrán abrir los nuevos horizontes en Chile como en nuestra América Latina. Sea este libro un incentivo a esa enorme tarea. La historia de este libro, de este documento, es una historia magnífica, romanesca. Es la historia que podríamos decir la clase dominante, los criminales, las dictaduras, el fascismo, quieren borrar todas las huellas de un pasado luminoso. Esa fue la dictadura, eso fue el golpe de Estado. Este documento ha surgido porque Miguel Enríquez, al 5.º día, cuando se levanta el toque de queda, decidió guardar archivos, cartas, cuadernos. En medio del fuego, porque no solo había que matar, aplastar un pueblo, sino que sobre todo apagar toda brasa encendida, toda huella de lo que había sido ese tiempo, esa sociedad en estado amoroso, esa sociedad creando el socialismo y en democracia. Siempre se olvidan de que Salvador Allende lo que hizo es un proyecto de democracia socialista, palabra en desuso, que en esta asamblea aquí reunida todos sabemos lo que quiere decir. Este documento, no sabemos exactamente cómo, llegó a las manos de la madre de Miguel, quien resguardó junto a don Edgardo los libros y papeles que no siguieron el camino de aquel baúl, de esa baúl que mi madre escondió después que yo trasladaba de la casa de Zurich Sur
todo lo que Miguel decidía guardar, las huellas, los rastros de esos archivos están hoy día entregados al Archivo Nacional de Chile. Hay una exposición y ahí se pueden ya consultar y ver estos cuadernos, notas, cartas. Pero este documento llegó por el acto, que es la misma historia del baúl, por lo demás, son mujeres guardianas de la memoria, dice Lucía en el prólogo. Doña Raquel lo guarda, don Edgardo muere, doña Raquel muere, Silvia Castillo recoge los restos que allí quedan y los guarda. Y Merian Bosir, nuestra compañera, amiga, maravillosa, los guarda. Y que llega a manos del historiador Marco Álvarez, llega un conjunto de papeles y él me señala, hay una conversación entre Miguel y Régis Debray muy interesante. En marzo de este año, Merian me vuelve a pasar las fotos, son fotos de papeles que eran las transcripciones de las secretarias de la Comisión Política en la casa de la CP, transcribían los audios y esas transcripciones de la oralidad de Miguel Enríquez y de Régis Debray llegan transcritas así en marzo o abril, no sé, Lucía, las tomo, las leo y digo, pero esto es una cosa extraordinaria, este documento histórico. Y llamo a Lucía y le digo, Lucía, léelas y dime qué te parece. Y le pregunto a Gloria Elgueta, la lee y me dice, ¿qué te parece? Bueno, nos parecieron ser un documento que Miguel hubiera deseado que a 50 años, porque él no editó esta conversación, no es una entrevista, es una conversación entre dos revolucionarios, como dice Lucía. Pero había que editarla. En enero del 71, cuando conversan, él guardó los audios, transcribió la conversación y decidió no publicarlo porque efectivamente si se hubiera publicado en ese momento había que trabajar. Habían cosas que entre revolucionarios se podían decir con un cierto tono, con una cierta franqueza, con humildad y con fuerza, como es Miguel. Pero no tuvo tiempo. Como tú dices, la vorágine del movimiento de masa, la apuesta histórica que teníamos en esa generación, él guardó. Entonces, el trabajo que Lucía Sepúlveda ha realizado es magnífico, magnífico. Los historiadores podrán ir a consultar en el Archivo Nacional prontamente los originales y verán este trabajo de edición, de adaptación, de la cual ella se hace responsable ante los historiadores de hoy y de mañana. Es la transcripción fiel de un documento histórico fundamental. Entonces, lo que Manuel ha transcrito de algunos aportes que esta entrevista entrega al conocimiento de quién era Miguel Enríquez en un diálogo político fraternal en confianza con un hombre, un francés, que se comprometió con la guerrilla del Che. No sé si todos saben la historia de Régis Debray, es una historia también muy importante para entender el impacto que había provocado la revolución cubana en Europa, en África, en Asia. Ese joven de 24 años se embarcó, se va a Cuba y se embarca. Fidel le pide que escriba lo que había sido la gesta y la táctica y la estrategia de la revolución cubana.
Y él escribe ese panfleto, diríamos hoy, Revolución en la Revolución, que marcó el mundo entero. El mundo entero. Yo recuerdo, era profesora en el Liceo Manuel de Sala y los alumnos me pedían leer Revolución en la Revolución en el liceo. Yo era jovencita, pero ya era profesora y en terminal, en los últimos años, me tocaba, etc. Regis Debray escribe y luego se embarca como uno más de la guerrilla, del proyecto guerrillero de el Che en Bolivia. Y como saben, va a caer preso poco tiempo antes de la caída del Che, y desde su célula, él es un hombre, un gran intelectual francés hoy día, pero imaginarse siempre, ¿no?, cómo esa generación a edades tan tempranas tienen la responsabilidad histórica encima. Y ese francesito, rubiecito, frágil, va a sostener la prisión, los interrogatorios, no va a morir porque hay una campaña internacional en que su madre movió hasta el presidente de Gaulle, y aquello va a hacer que, en definitiva, con los cambios políticos que están sucediendo entre Perú y Bolivia, lo van a expulsar. O sea, no muere, lo mantienen primero como rehén y luego lo expulsan del país. ¿Y quién lo acoge? ¿Quién lo acoge en diciembre de 1970? Salvador Allende. Salvador Allende con su hija Beatriz Allende, desde que asumieron el 4 de noviembre, crearon un equipo en el cual yo trabajaba, que estábamos encargados de acoger a todos los exiliados de los movimientos revolucionarios de América Latina. Y a mí me tocó recibir a los tupas, a los brasileros, encontrar casa, darles acogida, ver cómo vivían, el aprendizaje, lo dice Miguel, ¿no?, en esta conversación. Los tupamaros eran un referente muy importante para nosotros militantes del MIR. Y me toca acoger a Regis Debray, encontrarle una casa, ver cómo lo cuidamos, cómo se siente bien, y sobre todo la agenda política. Él llega de un encierro totalmente aislado en su prisión, no lo dejaban escribir, al final podía anotar ciertas cosas, pero había escuchado de esta experiencia que nacía, que era tan lejana, distante, diferente al foco guerrillero que él había levantado con Revolución en la Revolución. Y por supuesto lo que quiere es reunirse lo antes posible con Miguel. Todos ustedes conocen la conversación de Salvador Allende con Regis Debray, que advino en un libro y luego en una película. Allende habla con Debray, realizada por Miguel Litín. En este caso, esta conversación permaneció allí hasta hoy. Y hoy la entregamos. Y la entregamos gracias al trabajo de Lucía. Pehuen la edita y aquí estamos. Yo misma, y les cuento todo este contexto, quién era Debray, en qué estaría su cerebro en ese momento, después de las derrotas que estaban sucediendo, ya habían sucedido las derrotas de las guerrillas en Venezuela. Exacto, ya veníamos de un periodo de derrota y Miguel se refiere con mucho respeto al aprendizaje del MIR de aquellas derrotas. Él dice la generación anterior pagó un precio muy alto, pero nosotros recogimos esas derrotas e inventamos un nuevo derrotero. Es la frase que yo siempre he acuñado, ¿no? De las derrotas surgen derroteros.
eso, si uno estudia, si uno está atento a los sucesos del mundo, en este caso nuestra generación era profundamente latinoamericana. Desde aquí pensábamos, el marxismo de Miguel Enrique es un marxismo ortodoxo, no viene de la Unión Soviética, viene de muchos clásicos, también de La Rosa, también de Mariátegui, etcétera, etcétera, es otro tema. Pero en ese momento, la escucha de Debré, de lo que Miguel, ustedes más o menos imaginan o saben cómo era Miguel, hablaba a toda velocidad, cruce, cruce. Esto es increíble. Yo lo leí en el momento en que Lucía estamos viendo la edición. Bueno, lo tomé anoche de nuevo, ayer en la tarde, a las 6 de la tarde de nuevo para preparar nuestra presentación y no paré. Y lo subrayé entero y lo marqué y quería leer todo porque el aprendizaje para el presente de este enero 71 entre dos revolucionarios que hablan es gigantesco, gigantesco. Aquí hay elementos fundamentales para que de una vez por todas la versión de los historiadores que acusan al MIR de haber sido responsable del golpe de Estado por su extremismo, es decir, ya espero que hoy eso no sea tan dominante, aunque lo diga la clase dominante de hoy, lo repitan, Miguel Enrique es terrorista, pero el análisis, la pelea con el Partido Comunista posterior y con algunos sectores posterior a la muerte de Miguel y cuando yo llego en exilio, la pelea es feroz. ¿Entre quién es responsable? Pues bien, hay intelectuales, y lo cuento porque él lo dijo públicamente, como Alain Touraine, que era absolutamente un adversario del MIR, que pidió perdón públicamente en una reunión como esta hace 15 años diciendo que el MIR tenía razón. Es decir, que si se hubieran seguido las políticas que el MIR estaba poniendo allí y haciendo, como dice Manuel, no habríamos tenido tan poco tiempo, habríamos podido tener más fuerza para la contrarrevolución en marcha, que Miguel ve desde enero del 71 y que Debré comprende muy bien, porque él sabe que el mundo, si esto se nos olvida todo el tiempo, ¿no? En el mundo no hay otra fuerza más que la fuerza. Eso es lo primero. Y por lo tanto hay que crear una fuerza. Y esa fuerza no solo nace de nuestra contextura, nace del pueblo, del movimiento social, de la sociedad. Esa fuerza había que construirla para llegar a lo que Manuel va planteando. Entonces, no sé cómo decirle, es como apasionante. El diálogo, la conversación entre Miguel y Debré tiene el tono que debería tener el diálogo en el seno de la izquierda. Entre la izquierda, llamémosla radical, revolucionaria, autodenominada, lo que sea, las izquierdas, el PC, lo que sea. No entremos en eso. Pero el flujo, la honestidad, la fraternidad del encuentro, esos dos hombres se están conociendo por primera vez, tienen trayectorias, saben más o menos quién es el uno, quién es el otro. Debré llega como el gran defensor del foco guerrillero. Miguel le explica, etcétera, etcétera, por qué el MIR ha desarrollado, y Manuel lo ha dicho muy bien, otra línea. ¿Por qué? Porque el MIR, los verdaderos políticos, y se los digo a los jóvenes de hoy, a quien quiera hacer mundo, hacer política, tienen que descifrar la realidad.
primero que nada, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos hoy? ¿Quién es capaz de describir este mundo apocalíptico en el que vivimos? ¿Quién nos ha descrito al sujeto social de hoy? Es otra época. Sin embargo, opresores y oprimidos es igual. Lucha de clases, ahí estamos. ¿Quién conoce la lucha de clases mejor que nosotros? Los poderosos. La aplican todos los días. ¿Qué hacemos nosotros? Nos peleamos entre nosotros. ¿Qué dice Miguel Enrique en este libro, en enero del 71? ¿Qué intenta hacer en primer lugar? Lograr conversaciones de igual a igual con el Partido Comunista. No cae en ninguna trampa de odiosidad, de ataque. El PC ataca y él explica de una manera muy simple, muy fluida. Nos han tratado de esto, de ultraizquierdita, pero ahora tal cosa. Y hace un elogio del Partido Comunista, que era reconocer que lo que era el PC de la época en enero del 71. Eran los sindicatos, era el movimiento obrero, eran los trabajadores aquí. Es decir, hay en Miguel no ningún ego. No es nosotros. No, nosotros estamos aquí pensando cómo hacer la revolución. ¿Y cómo hacer la revolución? ¿A partir de qué sentimiento? ¿De qué sensibilidad? La de los pobres del campo y la ciudad. Y él explica muy bien, y si escuchan otra vez el discurso de Lota de octubre del 72, cómo le habla a los trabajadores, a los mineros de Schwager en el sindicato. ¿Qué llama? A la unidad. Sí, él tiene claro que hay que constituir una fuerza unitaria. Y cuando describe a Salvador Allende en este documento, es una maravilla porque dice exactamente lo que Manuel dice. Primero es, nosotros tenemos trabajo político al interior de las Fuerzas Armadas. Tenemos trabajo, y dice, era bien difícil ese trabajo de compañeros bien formados, rigurosos, disciplinados, que infiltran a la extrema derecha. Entonces sabemos que el golpe viene, que no van a dejar a Allende asumir, y etcétera. Viene lo de Snyder, en fin, no vamos a hacer toda la historia, tengo 15 minutos. Pero decirles que allí hay, en esta lectura, yo pienso que sin nunca olvidar que ninguna de nuestras acciones de memoria en el presente, en lo que a muchos de nosotros corresponde, nunca hemos tenido una postura de culto al pasado. ¿Por qué? Porque culto al pasado es culto a la muerte. Y siempre hemos pensado que lo que está vivo es la esperanza. Y hay una paradoja de un gran historiador, Bloch, que habla de tener esperanza en el pasado. ¿Pero por qué? Porque la esperanza surge del pasado. ¿A condición de qué? A condición de que todos aquellos que recreamos la historia, porque la historia es una creación, como lo es la memoria, pongamos el acento a partir de la actualidad. Miremos el pasado a partir del presente, no lo repitamos, no seamos la caricatura de lo que fuimos. Leamos este libro con los ojos bien abiertos en el presente. Pero recojamos algunas enseñanzas. Escuchar, tener trabajo real, permanente, inscrito, con los que serían hoy día territorios abandonados,
de barbarie, territorios donde la crueldad de vivir, donde la frustración, donde el resentimiento, donde el dinero, donde los medios de comunicación actúan en permanente. Si la mentalidad, las cabezas, los cuerpos que sufren hoy, ¿cómo vamos a hablarles? Entonces, tal vez no le vamos a hablar, Manuel, como le hablábamos en la época, porque hoy día habría que hablar de otra manera. Y yo creo que allí hay una apuesta a todos nosotros y a la juventud fundamental, que es una apuesta de las palabras. ¿Qué lenguaje? ¿Cómo le vamos a venir a hablar hoy día con Gaza en la cabeza, con la guerra de todos contra todos, con las masacres, con este capitalismo apocalíptico que lo único que quiere es terminar con estas democracias representativas? La definición de Miguel es magnífica sobre lo que es Chile en ese momento. Justamente Manuel ponía el acento. Hoy día tenemos una máquina de matar, una máquina que necesita la guerra, que necesita masacrar a media humanidad y que lleva el planeta entero a la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hablarle? Yo, Carmen Castillo, voy a ir a hablar con la vecina, el vecino o aquí y allá de la muerte heroica de Miguel Enríquez? No me sirve de nada. Los héroes no sirven así. Los héroes, las estatuas, las cosas no sirven así. Lo que importa es esto. Es la vida y el pensamiento de Miguel Enríquez, su generación y los que seguimos vivos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que decimos? Como en la exposición, como en la obra que hemos dado, como en este libro, Mi felicidad es la lucha, que Miguel Enríquez escribió en sus cuadernos a los 17. Acababa de cumplir 17 años. Leyendo a Marx, escribe esa frase. Meses después, en otro cuaderno, escribe: patria, muerte o morir, vencer o morir. Pero si al Bauchi le pasara algo, si el Bauchi muriera y yo estoy vivo, hace la pregunta y dice: yo sería responsable. Y la historia más tarde, él verá, sufrirá la muerte de su amigo. Es decir, hay una tal responsabilidad, una tal integridad, una tal moral, una tal ética de responsabilidad. Entonces, creo que realmente lo que nos toca hoy hacer, al hacer mundo, al pensar y hacer la revolución, porque yo reivindico la palabra revolución hoy más que nunca. Los movimientos ecológicos en el mundo son anticapitalistas. No nos van a soltar nada, ni una represa, nada. Están en una crisis tal que lo único que quieren es sangre, sangre, sangre. Shh. Absorber, absorber, absorber. En eso están. Entonces me toca terminar y levantar nuevamente dos palabras que me parecen fundamentales, que es aprender a perder, no para olvidar, sino para poder llenarse de un flujo de memoria que permita inventar. ¿Y para qué? Para ir al encuentro de los otros. ¿Y cómo se encuentra a los otros? Se encuentra al otro con delicadeza, se encuentra al otro con cortesía, se encuentra al otro en el cuidado, en la suavidad. No se encuentra al otro gritándole consignas. Y en este momento es más importante que nunca. Y eso, la generación mirista vivía la fraternidad, la palabra compañero era real, compañero presidente es una realidad, la ternura, el amor, el cuidado, eso es lo que vivimos y eso es lo que hoy hay que levantar. Entonces yo agradezco a Lucía este trabajo porque este libro es apasionante. Gracias, Carmen.
esta es nuestra casa, yo soy periodista, entonces aquí yo me siento bien, ¿sí? Dar las gracias primero a quienes me están acompañando acá en la mesa, mis queridos amigos y compañeros en el sentido que lo dice Carmen, ¿no? Y a quien me apaña con esta cosa que suelo hacer de escribir a la 1 de la mañana, Dios me perdone, ¿no? Pero siempre encuentro oídos atentos, no soy la única que trasnocha. Bueno, y a Pepe, que de la editorial La Estaca, que nos hizo posible ambientar la sala con Miguel, ¿no? Con fotos de Miguel que se deben a Armindo Cardoso, un gran gráfico de la época. Entonces, estoy rodeada de lindos gestos de todos mis amigos de siempre y amigas de siempre. Bueno, yo quería partir diciendo que es fantástico presentar este libro en octubre, ¿no? A 5 años de la Revuelta Popular. Eso. Porque, bueno, es inevitable que muchos y muchas estemos reviviendo esos días. Y yo me acordaba un poco de una compañera, la Alicia Castillo, una compañera socialista con la cual hemos compartido luchas contra el TPP, por la semilla, en fin, ella es de Anamuri, y ella en una asamblea, de esas miles de asambleas que habían en las calles, en las plazas esos días, dijo, esto es como volver a los 17. Y creo que todos los de nuestra generación nos sentíamos un poco así. Y bueno, por eso es que este libro también es un poco eso, ¿no? A quienes no vivieron los tiempos del proceso de la Unidad Popular, y si ustedes se lo pasan a algún nieto, algún hijo, yo les recomiendo que le hablen de eso, ¿no? Que comparen esos tiempos con los de la revuelta, porque para entender tanta pasión en las afirmaciones de Miguel, tantas certezas en las preguntas de Regis Debray, porque hoy día ¿qué certezas tenemos? Para entender eso hay que remitirse a cuando uno está con esa energía, con ese calor en el corazón. Y es muy útil tener entonces, para leer el libro, tener las referencias de las luchas de hoy, como dice especialmente Carmen y como también nos señala Manuel. Alegría y esperanza en el 2019 y en ese año 1971, cuando empezaba el proceso. Por supuesto, tomaría las palabras de Silvio, que no es lo mismo, pero es igual, ¿cierto? No es lo mismo, no vamos a hablar, ya sabemos, no, son otros tiempos, pero en alguna secreta parte del corazón es lo mismo, ¿no? Tanto así que si ustedes abren el libro, los que ya lo tienen por ahí, van a encontrar hasta una foto de pobladores arriba de la estatua de Baquedano, es el 71, entonces es como que, wow, ¿cierto? Y bueno, por cierto, este libro se lanza acá en octubre también porque es una parte chiquitita de una constelación de hermosísimas actividades que han tenido lugar en estos últimos días para conmemorar los 50 años del último combate de Miguel. Porque Miguel dio muchos combates y ese fue solamente el último de los combates de presencia, ¿no? Y por eso yo le agradezco mucho a Carmen que me haya convocado a esta tarea de editar el libro. No voy a repetir entonces de dónde viene porque afortunadamente Carmen ya lo contó y eso nos va a permitir abreviar la historia, pero siempre agradecer a Silvia, a Merian, a las mujeres que trabajan esta cadena que no se rompe nunca, ¿no? Que es la cadena de la memoria, porque hay guardadoras, así como con la semilla. Esta también es la semilla de la memoria que va pasando de mano en mano y que va brotando cuando los tiempos lo permiten, ¿no? Que no siempre ocurre. Estaba envuelta, al entrar y vi las máquinas de escribir, me imaginé a nuestras compañeras tipeando y usando esos papeles finos y el papel de calco para que Miguel tuviera una copia, el Bauche tuviera otra, ¿no? Y me dio una cosa acá, porque es lo que se hacía en la época. Muchos de ustedes recuerdan perfectamente qué es lo que era una máquina de escribir y lo vieron. Bueno, y lo que vimos, lo que estamos viendo en el libro, es un Miguel muy directo, habla él en un estilo coloquial, ¿cierto? Y si lo miramos desde el tiempo de ahora y de pensar todo lo que ocurrió después, lo encontramos desmesurado. A mí yo decía,
¿dejaremos esto o lo cortaremos? Porque como que va... Porque claro, era así, pues. Eran así esos momentos. Y Miguel galopa literalmente cuando está hablando y exige más, siempre exige más y no se da cuenta que están empezando. Uno dice, pero ¿cómo? Pucha, por Allende, digamos, un poco menos, ¿no? Porque eran los primeros días, porque no, 71 días habían... Y Miguel dice, no, pero habría que hacer esto y lo otro. Entonces me di el lujo de poner al lado, bueno, pero se estaba formando abajo la dinámica, la JAP un mes después se formaron, porque era como, pucha, ¿te fijas? Pero esa es la mirada de hoy día. Pero Miguel estaba viendo las cosas así, porque ya él veía venir que no íbamos a tener tiempo. Eso es lo impresionante. Tiene una visión de futuro que es tremenda, de los peligros que se ciernen sobre el proceso. Y así nos va compartiendo los pormenores de lo que contaba Manuel y también menciona Carmen, las claves de la relación que tuvo y que desarrolla con el Partido Comunista, la urgencia de lograr la unidad frente al avance de la derecha, porque lo seguía minuto a minuto, ¿no? Cómo se reorganizaban la fuerza de los fachos de la época. Y esto tras remontar el punto más crítico que se vivió, que fue cuando hubo el homicidio de un compañero nuestro milista, que en el libro también descubro que había sido uno de los primeros en integrar el GAP. Exacto. Imagínense, o sea, no era cualquier persona, digamos, todas las vidas son valiosas, pero era un compañero selecto de los más formados y todo. Ese fue el que cayó en Concepción, ¿no? Pero el trabajo es capaz de las ideas, el calor, la pasión, la emoción y las convicciones tuvieron la fuerza para que se remontara esa situación. Y Allende también jugó un rol en aquello, ¿no? Y también cuenta, como decía Miguel, y también se refirió a ello Carmen, dice, así casi con culpa, nosotros tuvimos un aprendizaje gratuito que los otros no tuvieron, porque los otros estaban haciendo la guerra, los otros estaban combatiendo, estaban en las montañas, no podían leer, y nosotros estábamos, pero se refiere a cabros chicos, eran los jóvenes de 15, 16, 18, 20 años, que estaban leyendo las experiencias de las otras guerrillas, ¿no? Pero así él explica cómo el MIR recogió esa experiencia. Y luego cuenta también muy elocuentemente cómo se crea la escolta, lo que la prensa reaccionaria llamó el grupo de amigos personales, el que le puso GAP, porque Allende había dicho que eran mis amigos, ¿no? Efectivamente eran sus amigos y compañeros. Y cuenta entonces, y muy, muy bonita esa parte, para mí fue muy emocionante cuando habla de que están ahí con Allende en el discurso del día de la Asunción, no de la Asunción, del día del triunfo, el discurso de la fecha. Y buscamos, y también esta es una tarea, le digo yo, para alguien que tenga un tesista cerca, encuentren esa foto porque debe ser muy, muy linda, porque Miguel describe la foto de ese momento, cuando sí. Está hablando Allende, recién el pueblo celebrando y tiene atrás a todos nuestros compañeros y seguramente algunos compañeros socialistas que también fueron parte de ello, ¿no? Luego habla de estas visitas diarias a la casa de Allende en el tiempo y antes de que se asumiera y también después que asumiera, dando cuenta incluso, ese es otro de los golpes noticiosos que van a encontrar ustedes, que Allende supo de un corto secuestro que hizo el MIR en ese tiempo de un dirigente de Patria y Libertad, ¿no? Justamente en el marco de esta infiltración para saber cuáles eran los planes concretos, y eso le permitió desarrollar una serie de alertas y avisos en la prensa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que conociera Allende esto, explican una relación tan intensa que nunca se llegó a romper. Es un vínculo muy sólido el que se construye en esos tiempos. Y la imagen del presidente Allende, del compañero presidente, solo se engrandece con este relato que evidencia el mutuo respeto que existió entre Salvador Allende y Miguel, dos grandes líderes de la historia patria y del pueblo.
porque el MIR se pone totalmente al servicio de lo que viene, del presidente, del proceso. Y dice incluso, también eso nos sorprende un poco, que desde antes de asumir, Allende espera el atentado, el asesinato, la bomba. O sea, Allende estuvo siempre preparado, ¿no? No es que lo sorprendió, y eso también valora mucho más su gestión posterior. Él sabía, él siempre supo, no fue un héroe de última hora. Allende fue consecuente todo el rato, ¿no? Y Miguel cuenta, bueno, entonces nos sentamos a planificar cómo se irían a mover las poblaciones, ¿cierto? Cómo se van a organizar los talleres de armamento, qué habría que producir de armamento, etc. Y también revela que el presidente Allende se impone a sí mismo la tarea de trabajar a la oficialidad, o sea, cómo recorría, cómo cada vez que se encontraba con algún oficial le explicaba las medidas que estaba tomando. Son cosas bien novedosas, encuentro yo, ¿no? Realmente. Claro. Y bueno, explica también, tal como lo dijeron antes, todo el desarrollo del pensamiento que tuvo el MIR para entender qué es lo que tenía que hacer cuando se dio la encrucijada esta. Él habla de una disyuntiva en la que no queríamos entrar, de si imponer, digamos, o tratar de imponer un no, que no vayan a votar, ¿cierto? O que voten frente a la forma de comportarse del MIR frente al 4 de septiembre. Él habla de una inaceptable disyuntiva, de hacer que los obreros o campesinos y en general el pueblo tuviera que elegir entre seguir las instrucciones del MIR o votar por Allende. Decía, no vamos a caer en eso, ¿no? No. Y eso es lo que se hizo. Y bueno, entonces dice que hicieron una suerte de llamados así medio escondidos, pero que eran en el fondo apoyar, que los frentes de masa apoyaran a Allende, y que los militantes, lo dice con mucha certeza, no votaron. Y yo me reía porque en realidad muchos de los militantes votamos en realidad. Así es. Claro. Bueno, y el entusiasmo también se puede palpar, el entusiasmo con que Miguel se refiere a las luchas que estaba dando el pueblo, ¿no? En todo momento, con los pobladores, con las ocupaciones de terreno, con las ocupaciones de fábricas, las corridas de cerco, etc. Y bueno, yo tuve la ventaja, y aquí agradezco que tengo mis compañeros de la época, que estábamos juntos en Canal 7 con el Hugo, nos mandaron a un grupo a justamente reportear lo que estaba ocurriendo ese verano caliente, ese rojo verano en Cautín. Y allí me tocó ver una cuestión a la cual se refiere Miguel, que fue las primeras experiencias del movimiento campesino revolucionario que iban hacia la creación de los comandos comunales campesinos. Entonces, tuvimos que buscar para que esto pudiera ser como más entendible para la gente, buscamos las fotos también, y las fotos sí existen, esa foto existe, o sea, y debe existir también. Yo decía, bueno, una tarea para el futuro, ¿no? Que encontremos la filmación, ¿no? Ustedes saben que hubo una destacada compañera archivera, que mujer también, logró fondear los archivos de Canal 7 para que no fueran quemados, ¿no? Pero no tienen rótulo hoy día. Entonces la tarea es identificarlo. Hay miles de tareas también de ese tipo para custodiar la memoria. Porque era una marcha hermosísima de campesinos que nosotros estábamos como en una lomita, y de ahí se veía avanzar los campesinos, ¿cierto?, con un lienzo del Che y con la consigna "no nos trancarán el paso", que mostraba todo lo que estaba pasando en ese momento. Que surge de los campesinos. Y surge, claro. Y eso venía... No es del MIR. Eso está en el marco de cuando Miguel le explica a Regí en qué estaba la gente nuestra. Le dice, no estábamos en los comités electorales, no estábamos ocupando pegas en el gobierno, porque no eran parte del gobierno. Aquí estábamos desde hacía 2 o 3 años, cuando reconvertimos la fuerza, estábamos dedicados a descubrir cuáles eran las demandas, ya sea en el campo, con los mapuches, ya sea en la pequeña fábrica donde lograban entrar, en las minas, donde fuera, pero estábamos ahí. Nuestra gente estaba buscando saber cuál era el camino que había que seguir según lo que dijeran y sintieran esos sectores sociales.
Entonces, el llamado era, o que se había hecho en el MIR, era vivir con ellos para así poder descubrir y generar las consignas adecuadas. Y también hay, dentro de los aprendizajes que mencionaba Carmen, que se pueden encontrar, ¿cierto? Y que a uno al leer le va surgiendo el hoy. Al leer esta frase de Miguel que dice: a las masas no las puede juzgar éticamente por no movilizarse. Bueno, mi lectura es: deja de hablar de los fachos pobres, ¿no? Claro. Ese desprecio con que la izquierda de hoy se refiere a los pobladores, a la gente que no entiende el problema del agua o el problema del Congreso, cualquier cosa, ¿cierto? Y los culpamos a ellos, ¿me entiendes? En vez de preguntarnos qué hacemos nosotros, cómo fuimos capaces nosotros de explicarle qué está pasando en Chile, ¿no? Entonces, la lectura de esto te cuestiona el presente, y eso es lo entretenido que tiene el libro. Bueno, en estas explicaciones que le da Miguel a Debré, está también, se ve como obligado a reconocer que en realidad el perfil público que tienen los dirigentes del MIR es de asaltantes de banco. Y no es el que ellos querían, porque dicen: no, si lo que nosotros queríamos era un perfil ganado a través de acciones ligadas a los frentes de masa. Pero dice, bueno, no éramos capaces de hacer las acciones que necesitábamos para eso, eran demasiado complejas, mucha gente, etcétera. Les da toda clase de explicaciones, ¿no? Pero reconoce que eso fue lo que pasó, en definitiva. Pero que su orientación a la política militar era ojalá hacer acciones que tuvieran que ver con lo que pasaba en los frentes, ¿no? Y con entusiasmo, que yo digo, de cabro chico, porque está hablando un joven de 26 años, que es Miguel, con uno de 29, ¿cuánto tenía? 29 tenía Regí, imagínense. Entonces, con ese entusiasmo, el Miguel le dice, bueno, pero nuestras acciones tenían un impacto enorme, y le habla de las publicaciones en la prensa popular, ¿no? En el Clarín, en eso, dice que salían en todos los medios, le pone un poco, ¿eh? No era tan así, pero sí en el Clarín salía, pero no cuenta, me imagino que por precaución también. Teníamos el sindicato de Clarín, teníamos el sindicato de Canal 13, o sea, los periodistas ahí teníamos un rol, los trabajadores de la comunicación, porque eran también la gente, como te digo, de los archivos, de los talleres. Era un trabajo que había de comunicaciones, ¿no? Bueno, pero él, como te digo, dice que parte de esta imagen se debe, o la mayor parte de la imagen se debe a los titulares de los diarios. También van esas fotos acá en el trabajo. Y explica también otra cosa que nos hace pensar en el hoy, ¿no? De cuando la gente llega al gobierno, cuando los partidos llegan al gobierno. Y ahora que hay elecciones, bueno, pensemos, los que están trabajando para ganar algún lugar en la institucionalidad. Él dice, él habla de lo que es llegar a puro ocupar puestos de gobierno, ¿no? Y cómo un partido, un grupo revolucionario, debiera estar dedicado a otra cosa, o que el no estar, en realidad yo me equivocaba, el no estar en puestos de gobierno con toda su gente distribuida ahí, y uno piensa, claro, llegan y les llega a faltar gente para ocupar todo lo que tienen que usar. Eso es lo que permite seguir haciendo el trabajo, seguir descubriendo cuál es la realidad que vivimos. Y también, tampoco está en el libro, pero el Pascal citaba una vez una conversación que había tenido él mismo, que había tenido Bauchi con Miguel, en la que le dice, bueno, después de saberse los resultados de la elección presidencial, que el MIR en realidad, claro, muchas veces pensó que no se iba a ganar. Le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? Que, chuta, nosotros siempre hemos dicho que esto no iba a pasar, pero ganó, Allende ganó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y Miguel le contesta, vamos a convertir este grupo de asaltantes de bancos en un partido. Entonces, yo diría que toda la entrevista no es más que eso. Miguel describiendo cómo el MIR enfrenta ese desafío,
combinando flexibilidad táctica, como ya lo señalaron ustedes, y rigor en los principios, ¿no? Habla de la dualidad de poder, porque todavía no había surgido la consigna de poder popular, pero para allá iba la cosa. Habla de la autonomía de las organizaciones populares frente al Estado, de la necesidad de nuevas articulaciones, de unidad en la acción, critica el burocratismo, el sectarismo, y habla también de lo que fueron las relaciones del MIR con la unidad popular. Todo eso está en las respuestas que le da Miguel. Y que es bien entretenido también contar que dice que tomaron, como quien dice, mucho caldo de cabeza, muchas reuniones pensando qué va a hacer la UP, cómo nos tenemos que relacionar con la UP, ya más allá de Allende. Y después se dieron cuenta que eso no era lo central, no era la cuestión fundamental que había que discutir en el minuto, sino que lo que había que discutir era qué estaba pasando con los sectores sociales, con las luchas. Y que a eso debía ir dirigido la energía, el pensamiento, todo eso. ¿Para qué perder tiempo en especular para dónde irá a ir la OP? También tiene que ver con nuestro presente. O sea, ¿qué es lo fundamental? ¿A qué nos abocamos? ¿A interpretar qué dicen los de arriba o a estar presente en lo que pasa por abajo? En esa gente que, estaba leyendo hoy día, están llamando a una asamblea nacional, la gente del Biobío, porque después de los grandes incendios que hubo el año pasado, hoy día les están tirando proyectos que son reconstruir, entre comillas, la región, ya que ya no va a haber industria del acero, ya que hay una cesantía tremenda por el cierre de la CAP. ¿Y qué les ofrecen? Más plantaciones forestales. Esa es la oferta de hoy día. Entonces, imagínense, bueno, ese es el tipo de cosas que estamos viviendo y realmente leer la entrevista nos trae al presente, es inevitable, ¿no? A nosotros los veteranos, por supuesto que nos traslada también a esos días de una inagotable energía organizativa y movilizadora que espero podamos conservar, ¿no? por un rato más por lo menos. Por todo esto creemos que el libro va a ser de interés incluso más allá del mirismo, y pensamos que propone también un retorno que es una suerte de viaje al futuro, en un tiempo circular, como un salto en el torniquete al pasado, ¿no? Para que las y los jóvenes hagan su propia lectura de esos días luminosos y también de esas sombras y puedan contrastarlas con sus experiencias vitales de hoy y con los problemas que visualizan ellas y ellos hoy día. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, las miristas y los miristas son muy creativos. 15 minutos se transformaron en 22, más o menos, para cada uno. Entonces, esa flexibilidad táctica, ¿no? A propósito de algunas cosas. Hoy día, en estos días también, recordamos con mucho cariño, por suerte, a Miguel Enríquez, por cierto. Pero también tenemos que recordar a un símbolo que en América Latina y el mundo se hizo fuerte, producto de muchas cosas. Y al igual que Miguel, tratamos de recordarlo en su coraje, en su valentía, y pocas veces indagamos en sus trabajos, en su pensamiento. Se ha hecho más en esta ocasión con respecto a Miguel, pero todavía nos queda mucho por hacer con respecto al pensamiento del Che. Todavía la camiseta, la polera, sigue siendo más visible que el pensamiento económico del Che, por ejemplo, entre otras cosas, sobre el desarrollo del hombre nuevo, el hombre y la mujer, tendríamos que hacer hoy día, y tantas otras cosas más. Con Miguel ocurre en alguna medida lo mismo. Recién en este cincuentenario se empieza a discutir más el pensamiento, la reflexión de Miguel y los documentos que quedaron y que empiezan a emerger. No podemos olvidar tampoco en esta ocasión al compañero Dagoberto Pérez, que el 15 de octubre cayó en Mayoco, protegiendo el lugar y el escape de otros compañeros. Y en octubre se inicia una de las últimas acciones de resistencia del pueblo palestino, y ya llevamos un año, si no me equivoco, de la agresión sionista
que se eleva a más de 40.000 los asesinados, en su gran mayoría mujeres, niños, y parece no detenerse. También es bueno recordar que estamos enfrentados a eso y que la solidaridad internacional, cuestión que hemos ido dejando de lado y que construimos en aquella época, ¿no? Con mucha fuerza. No olvidemos que durante el gobierno del compañero Salvador Allende llegaron acá los compañeros del PRT, ERP, fugados de Chileo, y que con el apoyo de Salvador Allende y la movilización de la izquierda revolucionaria pudieron sobrevivir y salir a Cuba. Bueno, hoy día tenemos que volver de un modo u otro a representar esa solidaridad y fraternidad que nos mencionaban las compañeras y el compañero Manuel, porque el mundo en el que vivimos dejó de ser dejó de ser varios mundos, y hoy día son muchos mundos, pero que son parte de lo que vivimos día a día, con la llegada de la población migrante, que pocas veces prestamos atención. También ahí hay otra forma de expresar nuestra solidaridad y las campañas de apoyo a esas luchas. Todas las luchas hoy día son nuestras, hoy día más claro que ayer, pero debemos ejercerlas. Muchas gracias, compañeros, compañeras, muchas gracias a quienes presentaron este trabajo de Regí, que además fue mucho más allá de los análisis de los tres, y lo trajeron al presente, como terminó diciendo Lucía. Cariños, abrazos.